Capacidad de carga de las cimentaciones. Conozcamos un poco del tema. El adecuado estudio de los suelos nos da a los ingenieros la información para determinar el diseño y tipo de cimentación más apropiado y económico. Tengamos en cuenta que el costo de la investigación del suelo representa un porcentaje muy bajo del costo de la estructura. Además, que es muy importante que no todos los casos requieren los mismos estudios y hasta las construcciones livianas también necesitan un estudio de suelo. Carga admisible es aquella que puede ser aplicada sin producir desperfectos en la estructura soportada, teniendo un margen de seguridad llamado coeficiente de seguridad adoptado. Esto depende tanto del tipo de estructura, del terreno y del tipo de cimentación. Tipos de fallas. Encontramos tres tipos de fallas. El primero es falla por corte general. Este tipo de falla es súbito y catastrófico, característico de las arenas compactas. El suelo se hincha a ambos lados de la cimentación, como lo apreciamos en la figura. Falla por corte punzonamiento. Se produce un movimiento vertical de la cimentación mediante la compresión del suelo. Se tienen en arcillas suaves y arenas medias y flojas. Falla por corte local. Representa la transición entre las dos fallas anteriores. Se produce hinchamiento y asentamiento. No produce inclinación de la zapata. De esto podemos sacar dos conclusiones muy importantes. Si el suelo es muy compresible, el tipo de falla será punzonamiento. De lo contrario, si el suelo es prácticamente incompresible, el tipo de falla será por corte general. No existe un criterio numérico general que permita predecir el tipo de rotura, pero aún así depende de algún modo de la compresibilidad del suelo. Se determina por el índice de rigidez. El índice de rigidez es igual a G sobre tau, siendo G el módulo de deformación tangencial y tau el esfuerzo de corte, que G es igual a E sobre 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson, E siendo el módulo de elasticidad estático. Pero este valor debe ser afectado por una deformación volumétrica media, teniendo IRR igual a IR por F, siendo F 1 sobre 1 más IR diferencial. De esta manera, si IRR mayor que 250 es mayor que 250, el suelo es incompresible, pero si es menor, el suelo relativamente compresible. Solución de Terzaghi. Esta solución es para cimientos superficiales de longitud infinita normal al plano del papel. Encontramos tres zonas. La primera zona es la que se encuentra inmediatamente debajo de la cimentación. Tiene forma de cuña y no puede penetrar al suelo. La segunda zona, denominada zona de corte radial, es una zona de falla. Y las grandes deformaciones que se presentan en ella provocan un levantamiento de la zona 3, la cual trata de resistir a dicho levantamiento con el peso del material de la misma. Encontramos así la fórmula general, donde la capacidad de carga límite es igual a la cohesión del suelo por un coeficiente que depende del ángulo de fricción más el peso volumétrico del suelo por el Z, que es nuestra profundidad de desplante de la cimentación, por otro coeficiente más 0.5 veces el peso volumétrico del suelo por el ancho de la zapata cuadrada, o puede ser de dimensión rectangular, por el último coeficiente. Estos coeficientes dependen del ángulo de fricción, siendo Z igual a dF. Una vez determinada la capacidad de carga admisible, es necesario calcular el asentamiento, a fin de ver si tendrá o no un valor apreciable. En esta tabla encontramos la descripción de las arcillas, en la cual nos vamos a fijar si cumple o no cumple. En ellos encontramos tanto el número de golpes como la resistencia, capacidad, presión y módulo de elasticidad. Y por último, tenemos que si la arcilla es normalmente consolidada, hay muchas probabilidades de que el asentamiento llegue a ser excesivo, para lo cual la cimentación a escoger no sea zapatas aisladas. Y si la arcilla es preconsolidada, el asentamiento diferencial es generalmente
Presiones admisibles recomendables en arcilla. La capacidad de carga admisible se obtiene dividiendo la capacidad de carga límite por un factor de seguridad que Terzaghi recomienda no sea menor de 3. Una vez determinada la capacidad de carga admisible, es necesario calcular el asentamiento a fin de ver si tendrá o no valor aceptable. La tabla 20.1 nos muestra las presiones admisibles recomendables en arcilla, en donde n es el número de golpes en el ensayo normal, Q sub U la resistencia a compresión, Q sub D capacidad de carga, Q sub A presión admisible y E el módulo de elasticidad. Solución de Skepton. Pensando en términos de longitud de la superficie de falla, una cimentación más profunda tendrá una superficie de mayor desarrollo que otra menos profunda, y por tanto la cohesión del suelo trabajará más. Skepton determinó que el valor de n sub c queda afectado por la profundidad de la cimentación, creciendo hasta cierto límite a medida que la profundidad de desplante aumenta. Skepton propuso que para determinar la capacidad de carga en suelos puramente cohesivos se emplea una expresión semejante a la de Terzaghi. Q sub D es igual a C por n sub C más gamma por Z, donde Z es igual a dF, pero con la diferencia de que ahora n sub C ya no tiene el valor fijo de 5.7 para phi igual a 0, sino que varía con la relación Z sobre B, en la que Z es la profundidad de desplante de la cimentación y B el ancho. Los valores propuestos por Skepton para n sub c son los mostrados en la tabla 20.2. Capacidad de carga de cimentaciones sobre suelos formados por grava o por gravas y arena. Para determinar la capacidad de carga admisible para un asentamiento máximo de 2.54 centímetros de cimentaciones colocadas sobre suelos granulares no cohesivos, puede determinarse por medio de la siguiente ecuación simulada por Terzaghi, donde n es el número de golpes en la prueba de penetración, B es el ancho de la cimentación en pies y R es un factor de corrección que depende de la posición del nivel de las aguas freáticas y que puede obtenerse mediante las siguientes figuras. El valor de la fuerza admisible Q sub A igual a sigma A puede ser incrementado linealmente multiplicándose por el factor 1 más z sobre b, con un valor límite de 2 cuando z sobre 2 sea mayor que 1. En la determinación de la capacidad de carga admisible de una zapata de cimentación con carga excéntrica puede realizarse mediante el siguiente procedimiento. Se debe determinar la capacidad de carga de cimentación suponiendo que la carga está centrada y multiplicarse por el factor de reducción según la figura 20.8 propuesta por la área. Cuando las cargas en las cimentaciones son centradas pero inclinadas, la capacidad de carga está determinada asumiendo que la carga que está aplicada verticalmente y luego debe corregirse por el factor R1, mostrado en la figura 20.A, B, C y D, propuestas por Merjof y la área. Para determinar la capacidad de carga de cimentaciones desplantadas en terrenos inclinados, puede hacerse con las siguientes fórmulas. Con las fórmulas para zapatos continuas, utilizando un factor de seguridad de 3 y se debe determinar un factor de estabilidad. Para zapatos cuadradas, igualmente se debe usar un factor de seguridad de 3 y en las figuras 20.10a, B y C se pueden usar las líneas llenas si z sobre b es igual a 0 y las punteadas si
Z sobre B es igual a 1. Capacidad de carga de zapatas colocadas sobre arenas. En la determinación de la capacidad de carga de las cimentaciones al esfuerzo cortante colocadas sobre arenas es más conveniente hacer uso de la presión neta del suelo, es decir, la presión en la base de la cimentación en exceso de aquella debido a la sobrecarga del terreno que la rodea, o sea, Q sub D igual a Q' sub D menos el peso específico por Z igual a 0.5 por B por el peso específico por N sub W más el peso específico por Z, entre paréntesis N sub Q menos 1. Cierro paréntesis, entonces Z es igual a DF. La capacidad de carga admisible según la ecuación anterior será Q sub A igual a sigma sub A igual a Q sub D sobre 3. Sin embargo, es preferible emplear la determinación de la capacidad de carga admisible Q sub A igual a 1.1 N sub cor C sub W para determinar el ángulo de fricción interna de las arenas y así establecer N sub Q debe obtenerse primero la compacidad relativa de las mismas y para deducir la compacidad relativa de las arenas el método más empleado es la prueba de penetración normal, misma que debe determinarse a intervalos de 1 metro de dirección vertical y obtener un promedio de los valores de N entre el nivel de desplante de la cimentación y el valor de ancho de la misma bajo dicho nivel. El menor valor de N obtenido de esta manera en los diferentes sondeos es el que debe usarse en el diseño después de corregirse por ρ. Debido a que los valores de N suelen ser muy altos cuando el subsuelo está formado por arena fina bajo el nivel de las aguas freáticas, es necesario hacer además la corrección siguiente. N' es igual a 15 más 0.5 por N menos 15, en la que N viene siendo el valor determinado en la prueba en el campo y que resulten mayores de 15 al corregirlas por ρ sub I. Cuando las cargas vayan a ser cimentadas por medio de una losa, entre comillas mat, desplantada sobre arena, la capacidad de carga admisible puede determinarse por la siguiente expresión, dada por Pett Hanson Thorburn, losas sobre arenas. Q sub A es igual a N sobre cor menos 3 sobre 5 kilogramos sobre centímetros cuadrados. En gravas con arenas usar para losas según Meyerhoff, Q sub A igual a N cor sobre 4 por FP por S. En esta FP es igual a 1 más 0.33 por Z sobre B, donde S es el asentamiento requerido en pulgadas, Z la profundidad de desplante en pies y B el ancho de zapata en pies, resultando Q en toneladas sobre pies cuadrados. Lo convertimos en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Debe usarse N ya corregido por profundidad. Capacidad de carga de admisible de las rocas. La carga admisible de las rocas son, en rocas suaves, 8 kilogramos por metro cuadrado, en rocas medianamente duras, 40 kilogramos por metro cuadrado, rocas duras y sanas, 60 kilogramos por metro cuadrado. Cargas según tipo de roca. Encontramos rocas sedimentarias, rocas en plegamiento, rocas ígneas y las rocas metamórficas. Rocas sedimentarias. Están las lutitas y las pizarras con 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado su capacidad de carga. Las calizas 10 kilogramos a 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Rocas en plegamiento. Encontramos las micas con una capacidad de 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
rocas ígneas, encontramos basalto, granito, dioritas sanas de 20 a 40 y 100 kilogramos de centímetro cuadrado, rocas metamórficas, la gneiss con 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado su capacidad, el mármol de 10 a 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En una zapata poco profunda o cuando el suelo sobre la zapata puede llegar a saturarse ya sea por el nivel freático o por otra causa, debe hacerse una reducción del 50% de la capacidad de carga admisible ordinaria. Si sobre la zapata se tiene una significativa carga de material no se va a llegar a saturar, pero bajo la zapata si se satura, por lo menos se debe hacer una reducción del 25% del valor de la capacidad normal. Cuando sobre un suelo se vaya a cimentar una máquina vibrante, la capacidad de carga se reduce al 50%. La fórmula de Bowles puede ser utilizada para determinar la capacidad de carga en el suelo con gravas y arenas, como lo muestra en la siguiente fórmula, usando B, ancho de la zapata en metros, y N corregido para una profundidad. Fp es como lo muestra en la siguiente fórmula, siendo Z la profundidad de desplante sin tomar en cuenta si hay o no hay nivel freático. Otra fórmula utilizada es la que se muestra, donde dW es la profundidad del nivel freático en pies, Z profundidad de desplante en pies y B el ancho de la zapata en pies. El asentamiento máximo, como se puede hallar en la siguiente fórmula, en arenas secas, se determina por esta expresión. Muchas gracias por la atención prestada.